Durante la Jump Festa de diciembre de 2015, Oda leería una carta que cambiaría One Piece como lo conocemos. Tras el final de Dressrosa y el reciente arribo de los Mugiwaras a Zou, la pregunta era la misma para todos. ¿Dónde está Sanji? ¿Qué está pasando con el personaje? Oda trataría de apagar este fuego con una de las frases que más he escuchado como fanático de One Piece desde ese tiempo. El año nuevo puede considerar como el año de Sanji. Esta simple declaración modificaría la conducta de todo fanático desde esa época hasta la actualidad y cómo manejaríamos las teorías con relación al futuro de One Piece, es decir, los futuros arcos de la serie. ¿Qué ondas, nakamas? Les habla el cazador de piratas. Estamos llegando a una nueva saga en el canal dedicada a hablar de temitas de los Mugiwaras. Comenzamos con el pervertido favorito y como él creo que es el último que va a gozar de un año. Bueno, este no es el mensaje de este video, el mensaje es cómo nosotros arruinamos, pues bueno, los futuros arcos de One Piece. Creo que ese es el título que le voy a poner. Pero bueno, sin dar más vueltas, comencemos. Dado que Sanji es uno de los personajes más importantes y que durante todo el Nuevo Mundo no había tenido ese desempeño deseado por ciertos fans y que tras Dressrosa, que desapareció a mitad, y llegar a Zou y no encontrarlo, la gente estaba chingue y chingue, ¿dónde está Sanji? Oda responde con esta declaración de que, bueno, el año que viene va a ser el año de Sanji. Desde ese punto la expectativa fue muy alta porque Zou empezaba. Y el año terminó con un capítulo que lo hace como muy poético esta frase. Los piratas del sombrero rizado llegan a Zou. Este es el nombre que se le da a esa coalición de Mugiwaras encabezada por Sanji, pero donde iba Brook, Nami, Chopper, cargando a Caesar y llevando al Sunny. Estos llegan primero a Zou porque recordemos que todo lo que pasa en este arco. Y bueno, qué curioso, ¿verdad? Que es durante este periodo de tiempo donde Oda hace tal declaración. Dijo eso y internet explotó. Y ojo, no estoy diciendo que Oda se haya equivocado. Realmente los siguientes años, porque realmente fueron años, fueron o se pueden considerar como los años de Sanji. Porque Whole Cake es el último arco temático. Para mí es el último que vamos a tener de este tipo, porque a partir de ahí pasaron grandes eventos, lo que yo llamo macroeventos, donde el protagonismo no recae en el lore de un personaje, como sí pasó en esto. ¿De qué chingados estás hablando, cazador? Les explico. Y lo hago lo más breve posible. Los Mugiwaras viajan a Whole Cake para ver qué es lo que pasa con Sanji. Los piratas Big Mom están basados todos en comida. ¿Y quién es el cocinero? Pues Sanji. Big Mom tiene un desorden que yo llamé durante años el modo dios de la ira diabético, y cómo extrañaba decir eso. Creo que es de mis mejores frases ever. Obviamente esto solamente puede ser calmado con el antojo que ella tiene y un chef de categoría. ¿Quién es que termina salvando a Big Mom de esta situación? Bueno, pues Sanji. Está la verdadera familia de Sanji, quien repudia que él se volviera un cocinero y que sea tan amable, sea una falla y todo eso. Conocemos el pasado del personaje, su familia, cómo eran, cómo fueron creados y su madre más importante. También la relación con su padre progenitor. Conocemos que su padre tiene amenazado a su familia verdadera, que son los de El Baratí, Seth y todos estos personajes. O sea, todo lo que pasa en este arco gira en torno a lo que Sanji representa. Incluso se iba a casar, sueño húmedo, con una jovencita muy hermosa que es Puri, lo cual lo hace como que todo elemento de este arco está pensado por y para exaltar lo que representa el personaje. Para mi gusto este es un arco excelente, cerradísimo. Lo único que hubiese agregado como para darle más sazón, batería y reggaetón a esto es un 1 versus 1. Yo soñaba con ver a Sanji versus Katakuri en este arco. No sé, Katakuri me parecía se me enredaba la lengua. Me pareció un personaje creado para enfrentar a Sanji. Especialista en el haki de observación. Sanji es especialista en el haki de observación. Se mueve a una velocidad tremenda. Pues se mueve a una velocidad tremenda. Que burrum para nada. Que ya sabemos que Katakuri terminó siendo un gran antagonista para Luffy. Y literalmente lo educó a puro vergazo, pero lo educó.
Está bien. Pero un 1 versus 1 de Sanji era necesario, no solamente en el nivel psicológico de Big Mom versus Sanji en la gastronomía. También me hubiese gustado ver en lo madrazo. Digamos que no era el momento para eso. Ese es mi punto de vista. Pero ¿sabes de qué sí es el momento? De que te suscribas y dejes un poderoso like a este canal. No sé si saben que mi identidad alternativa es cazador, donde pues pueden ver, hago música al estilo Brook. Les voy a dejar mi primer video musical aquí debajo para que lo vean y pues si les gusta me pueden seguir por allí, pues estamos a lanzar nuevas cositas. Sigamos. El problema de mencionar el año de Sanji como se hizo, con bombos y platillos y anunciarlo sin simplemente mostrarnos el contenido y ya está, fue que los fans a partir de ahí empezaron a utilizar la información que tenían para crear escenarios sobre lo que no iba a existir. O sea, expectativas versus realidad. El gran problema de la comunidad. ¿A qué me refiero? Bueno, la premisa fue simple. Si Sanji está teniendo su año, significa que otros Mugiwaras van a tener su año también después de él. Y si tú sumas 2 más 2, da Zoro. ¿Por qué Zoro? Porque el futuro arco y uno de los más esperados de toda la saga es el arco de Wano. Wano, donde es el país de los espadachines. Wano, que es mencionado por Ryuma, aquel que le entrega a la Shisui, espada de Zoro. Wano, ese arco que venimos cargando con personajes como Kinemon y Momo desde Punjazar. Wano, aquel arco donde se van a enfrentar a Kaido. O sea, ustedes ven cómo se va inflando el globo. Como que se le aguó la boca a todo mundo de un arco centrado en Zoro, con temática de Zoro y todo lo que fuera relacionado a Zoro, así mismo como Whole Cake fue el arco de Sanji. Lastimosamente, Zoro, pese a que sí pienso que Oda tenía intención de, pues lo vemos en un SBS que tenía un pasado bastante interesante que pudo haber contado, pero por toda la información que hubo en este arco, pasados de Kaido, de King, de Queen, de por ejemplo los hermanos Tobiropo, Ulti, Page One, yo no me vine a enterar hasta el otro día que el Shichibukai que derrota a Ace es el padre de estos. Entonces como que hubo mucho contenido que pudo haber sido explotado, pero es demasiado largo. Entonces, lastimosamente, los Mugiwaras no fueron el foco central. El foco central fueron Oden, los Kozuki, los Vainas Rojas y la venganza, la profecía, los 20 años y todo eso. Orochi, incluso demasiado tiempo se le dio a Orochi. Pero bueno, terminamos siendo decepcionados aquellos personajes, porque yo me incluyo, que esperábamos un arco temático. Lastimosamente, el macroevento que Oda creó no tenía la intención de ser un evento dedicado a contar el pasado de Zoro, lastimosamente, aunque hubiese cuadrado, porque si nos ponemos a pensar, Wano y Whole Cake son arcos hermanos, hay un poneglyph de por medio, hubiese sido, si se da como queríamos, un arco donde uno de los Mugiwaras está en un conflicto interno entre su familia, un Yonko y todo eso, y hubiese sido bonito, pero tendría que haber sido Zoro, no sé, o un miembro que salió de este país temprano, o qué sé yo, familia de Kaido, como se decía en la Biblia de One Piece y las teorías que se hacían, cosa por ahí. Incluso como familia de Oden me hubiese pegado. Pero bueno, mi teoría era, recuerdo que yo pensaba mucho en que Zoro iba a tener un desenvolvimiento muy importante, pero a través del Shogun. O sea, Zoro iba a enfrentar al mejor espadachín que vivía en ese país, que era el Shogun. Mientras Luffy se enfrentaba a Kaido, los demás Mugiwaras se enfrentaban a Piratas Bestia. No sé, Kid y Law a Big Mom, porque ya sabemos que Big Mom llegó de repente. No estaba planeada en la mente de nadie en un principio. Pues Zoro se podía enfrentar a el Shogun, pero el Shogun terminó siendo una farsa. Yo tenía esperanzas del Shogun hasta cuando mostró una viñeta de Orochi donde se ven las 8 cabezas de la hidra. No sé si es la hidra el nombre de, pero ustedes me entienden a lo que me refiero. Yo pensaba que esa técnica, porque no se había presentado el personaje, era como una especie de Ashura y que se iban a enfrentar 8 versus 9. Una paja de teoría tremenda que yo tenía, que si se daba el clan maldito, los Roronoa, ¡diablo! Entonces, lastimosamente no se dio. Sanji se te da el arco de Whole Cake tremendo, pero esto hubiese sido perfecto. Y vuelvo y lo digo, eran arcos hermanos. Miren, 2 emperadores, 2 alianzas, 2 robos de poneglyphs. O sea, si Zoro y Sanji estaba perfecto para que fuera así. Luego llegaría el año de Franky con Vegapunk.
Mats, tecnología y Kuma como centros. El robot Mugiwara no hizo nada más que ser un soporte durante todo el arco. El mismo se centró en Kuma, Bunny, el Gorosei y el mensaje de Vegapunk. Una cosa que yo hablé mucho es que se podría esperar un arco de mi querido Franky. Siento que es el Mugiwara más desprestigiado, pero que había mucho potencial al respecto. No sé, con todo el tema de la tecnología de Vegapunk, siempre pensé que iba a llegar un momento en el que Franky iba a ser destruido y él le iba a pedir a Vegapunk: construye esta versión que yo tengo planeada, pero que yo no puedo hacerla porque no puedo construirme a mí mismo. Necesito que alguien externo lo haga y va a ser el Matt Franky, por ejemplo. No sé, una teoría ridícula, pero que me hubiese gustado ver. Pienso que al ser un evento, porque el problema de Egghead es que fue un macro evento que incluso opacó a los Mugiwara. O sea, siendo sincero, no es mi arco favorito. Creo que es el peor de arco de One Piece. Opinión impopular, porque es muy explicativo. Ok, el mensaje de Vegapunk y todo, los del Gorosei no dan como esa intimidación que deberían. Pues estamos hablando de personajes que deberían de estar más altos que Kaido y Big Mom. Modestia aparte, eso pienso yo. Eso digo yo. Entonces, coño, no sé, lo sentí como muy fofo. Demasiado Gorosei y no se sentía como que hicieron nada estos. Mataron que Vegapunk. Ok, Vegapunk, perfecto. Ya. Yo hubiese preferido que se quedara un solo del Gorosei y Kizaru. Ahí hubiese entendido que sí fue posible que los Mugiwara se escaparan, pero con los 5, coño. Y sí, vino, ¿cómo se llama este? Dory y Brogy vinieron a ayudarles. Vinieron los gigantes, vino gente, vino el robot, vino esto, vino el otro. Se sintió como demasiado débil los del Gorosei. Eso pienso yo. Pero bueno, no fue el año de Franky. Pintaba todo a que iba a ser el año de Franky, con la tecnología y todos los inventos, pero no. Y luego tenemos Elbaf, que parecía ser el año de Usopp, pero creo que es el Mugiwara más olvidado hasta el momento. Ojo, que donde yo estoy espero todavía que haya algo, o sea, no estoy al día, ya lo he mencionado varias veces, pero, coño, yo espero que en el futuro Usopp haga algo. Creo que está muy olvidado por parte de Oda. El gran último momento de Usopp fue durante Dressrosa contra Sugar. Y no fue una pelea. Tú no puedes ser un bravo guerrero del mar si tú no me das una pelea 1 versus 1. Porque que Nami y Robin no peleen tanto, lo entiendo. Incluso Chopper, que no pelee tanto. Pero Usopp debería de tener peleas al igual que tiene Sanji y que tiene Zoro. La decimos Usopp. Debería de tener peleas contra enemigos que quizás no son tan poderosos como comandantes, como enfrentó Zoro y enfrentó Sanji recientemente en Wano, pero debería de tener peleas. Debería. Cada arco, una pelea para Luffy, una pelea para Zoro, una pelea para Sanji, una pelea para Usopp. Mínimo. Si todos los Mugiwara pelean, yo soy feliz y mi vida está completa. Entonces, podemos ver que esto del año de Sanji terminó siendo más una especie de momento único y especial y no tanto una regla que Oda iba a seguir, porque sí, pareciera como que cada arco que siguió después podría haber sido explotado con un Mugiwara como un arco temático, pero el foco siempre terminó pasando a otros personajes, el desarrollo de otros personajes, y eso es lo peligroso de cada vez que escucho el año D, porque tenemos unas expectativas que no van a ser cumplidas porque ciertos arcos tienen incidentes donde los Mugiwaras tienen esta participación muy mínima, muy, digamos, flanderizada. ¿Qué me refiero con flanderizada? Que se trata de un momento muy específico del personaje y no se explora más allá como sí se hizo con Sanji en su momento. Lo curioso es que posiblemente tengamos otros arcos temáticos, porque Nami y Robin podrían tener un protagonismo en Lootstar increíbles. Podrían tener un protagonismo en conseguir o dar con la información necesaria para lograr capturar el último Poneglyph. Ya sabemos que Robin, cállate la boca con todo el tema de los Road Poneglyph, que eso es algo que no se ha sentado la gente a pensarlo. ¿Qué diantres decían los Poneglyph que Brook se robó, por ejemplo? Entonces sí, creo que deberíamos de teorizar menos sobre las expectativas versus realidades de los arcos, pues no siempre vamos a tener lo que fue Whole Cake para Sanji. Y enhorabuena para los fanáticos de Sanji. Yo me disfruté mucho este arco, no te voy a mentir. Fans de Sanji, you win this time. Me duele más el de Usopp que el de Zoro, debo de admitir, porque Elbaf está antes que Wano. De hecho, Wano está antes planeado que Whole Cake, porque Big Mom es introducida en la isla Gyojin. ¡Qué interesante! Pero bueno, gente, ¿qué piensas tú al respecto? No olvides ver el vídeo musical de Cazador aquí debajo.
Y este que te está saliendo aquí, que subimos como siempre, y por si no lo saben, les hablo Cazador de Piratas. ¡Nos vemos!